nuestras Biblias, porque esto va a ser, ¿verdad?, más que un mensaje, una dinámica. Entonces no es que vamos a dar un recorrido por toda la Biblia en esta noche, sino que como tenemos una noche especial, ¿verdad?, una noche temática, ¿de qué estamos hablando esta noche? ¿De qué colores trajimos? ¿Colores alusivos a qué? A la patria, ¿verdad?, a nuestro país. Y que además de todo, durante toda la semana sabemos, ¿verdad?, que todo el país ha estado unido y hablando de la democracia y todo el mundo se siente pues más patriótico y damos gracias al Señor también porque eso está pasando en nuestro país, porque sabemos, ¿verdad?, todas las situaciones por las que hemos venido pasando. Pero nosotros como cristianos, no sé si todos tenemos claro de qué dice la Biblia acerca de las autoridades, acerca de los gobiernos. Y en esta noche quiero hacer un repaso de algunas preguntas claves que como cristianos nosotros tenemos que tener claro. Entonces, todos los que me van a ayudar con las lecturas bíblicas tienen que iniciar con una frase. Justo antes de empezar tienen que decir, la Biblia dice, y entonces lee su versículo. ¿Ok? Porque yo voy a hacer una pregunta y entonces voy a decir el versículo y usted va a decir, la Biblia dice, respondiendo, ¿verdad?, a esa pregunta. La primera pregunta que tenemos que hacernos como cristianos es, ¿está Dios de acuerdo con que tengamos presidentes? ¿Qué creen ustedes? En Éxodo 18:21, la Biblia dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien. Y en Deuteronomio 1:13, la Biblia dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? y en ese momento, ¿verdad?, Dios le instruyó a Moisés pues que eligiera jueces, ¿verdad?, para que lo ayudaran a gobernar y a dirigir todo ese pueblo tan grande. Así que vemos en estos dos versículos que Dios mismo fue quien diseñó el sistema de autoridad. Así que a la pregunta de si Dios está de acuerdo, ¿verdad?, que tengamos presidentes, reyes y todo lo demás, ¿cuál sería la respuesta? Sí. Que sí está de acuerdo, ¿verdad?, porque Él mismo lo diseñó. ¿Y qué debemos hacer nosotros como cristianos ante estas autoridades? ¿Qué dice la Biblia? Ahí los ayudé. En Romanos 13:1. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Y en 1 Pedro 2, del 13 al 14, la Biblia dice, está sujeto a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él, para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Muy bien. ¿Y Romanos 13:2? La Biblia dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en Tito 3:1, la Biblia dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Entonces la Biblia nos dice que ante esas autoridades que Dios mismo diseñó, nosotros tenemos que someternos y ser obedientes a estas autoridades. Pero una pregunta más. Si esto fue diseñado por Dios, pero esos gobernantes no actúan conforme a la palabra de Dios, aún así nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 17, del 18 al 20? La Biblia dice, y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra,
a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Entonces aquí había una palabra, había algo que tenía que hacer el gobernante, ¿qué era? Estar atento a la palabra de Dios, y no se podía separar ni a derecha ni a izquierda, sino que esa tenía que ser su guía. Así que de eso nos trae que el problema es que Dios diseñó todo esto, pero se han apartado del diseño original de Dios, que era que lo que tenía que guiar, o lo que debe de guiar el corazón del rey o del presidente o de la autoridad, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como cristianos con esta situación? ¿Qué dice Hechos 5:29? La Biblia dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. ¿Y Mateo 22:21? La Biblia dice, y ellos le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y en Isaías 33:22, La Biblia dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. amén. Entonces, aquí lo primero que vemos es que antes que obedecer, tenemos que obedecer, ¿verdad? La Biblia no se contradice, tenemos que obedecer las autoridades, pero ¿a quién tenemos que obedecer primero? A Dios. Y tenemos que dar al César lo que es del César, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y si los presidentes y las autoridades están desviados, Dios mismo es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro presidente, primeramente. Amén. Pero no vamos a dejar que solamente el pueblo esté desviado y el presidente esté desviado, sino que en 1 Timoteo capítulo 2, y les pido que ahora todos vayan conmigo, los versículos del 1 al 3, en las instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así que si la autoridad se ha separado de Dios, la Biblia, y aunque no se haya separado de Dios, la Biblia nos manda a hacer algo que es agradable delante de Dios, y es a orar por nuestras autoridades. Y esto no incluye solamente orar por nuestro gran buen pastor, sino también a orar por nuestro presidente, por nuestros senadores, por nuestros diputados. Y yo creo que parte de lo que está pasando esta semana también en nuestro país es respuesta a esas oraciones que muchos cristianos hemos venido haciendo, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestro país. Así que nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, y es orar. Pero además de todo eso, una discusión que se ha tenido últimamente en las redes también es el tema de si los cristianos deben incursionar en la política. ¿Qué creen ustedes? Ese sería el cuadro ideal. Pero muchas veces, ¿qué hacemos los cristianos? Nos apartamos de todo eso, ¿verdad? Sin embargo, en esta noche estamos aquí recordando que fue Dios quien diseñó toda esta estrategia de reyes y presidentes. Y la Biblia dice que cuando el justo gobierna, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe ese versículo en Proverbios? Dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando lo hace el malvado, entonces el pueblo perece. Es decir, que nosotros tenemos que seguir orando por nuestras autoridades, pero también pedirle a Dios que nos ayude, donde quiera que nosotros estemos, pues a ser justo y traer alegría al pueblo que está alrededor de nosotros. Amén.